comenzamos aquí una nueva edición de Campo y Ciudad, un programa dedicado enteramente a informar al hombre del campo sobre todas las actividades del sector. La primera nota de hoy es el análisis que realiza el ingeniero Marcelo Ventura sobre los cultivos en la región pampeana. Amigos, nuevamente con ustedes en este programa Campo y Ciudad. Tendríamos que hablar un poquito, como de costumbre, de las condiciones climáticas de estos últimos días y las que los pronósticos del Servicio Meteorológico dan para el próximo trimestre, o sea, este mes de agosto, septiembre y octubre. En general se pronostica ese Niño, lo que significará algunas lluvias o iguales o superiores a lo de este mismo periodo en años anteriores. Y en lo que hace a la temperatura también se espera de que haya algunos grados más. Esto tendrá que considerarse al momento de las fechas de siembra y tomar otro tipo de decisiones. Y respecto a las condiciones ambientales de estos últimos días, en definitiva están causando cierto perjuicio y sobre todo en los cultivos de maíz tardío o maíces diferidos, que no alcanzan a lograr la humedad de recibo y por consiguiente debe la planta permanecer de pie y hasta que no salga el sol, estos días de alta humedad ambiente y alguna temperatura que no es la óptima para el término de ese secado, hace que el cultivo todavía permanezca en pie. Y lógicamente también está el riesgo de que las plantas comiencen a volcarse o alguna pérdida también de espigas. Pero claro, el resto del país ya el avance de la trilla alcanza al 80 o supera el 80% del área sembrada y en definitiva se cree y ya seguramente se alcance un volumen superior a de la campaña anterior que promediará las 65 o quizás 68 millones de toneladas. Así que bueno, será cuestión de que en estos próximos días las condiciones mejoren para que podamos en definitiva entrar a cosechar estos lotes. Vayamos entonces a los cultivos de cosecha fina, que para este momento ya están a partir de una buena condición de humedad en el perfil, algo de mejor desarrollo, más desarrollados en definitiva. Pensar que hace 4 meses sembrar trigo parecía algo poco conveniente porque los márgenes no favorecían, los insumos o la relación insumo-producto era bastante adversa y por consiguiente, en fin, aquellos que querían hacer trigo tenían que afilar un poquito los números, a lo mejor reducir las dosis y los asesores también hasta recomendábamos esperar un poquito a ver qué pasaba. Afortunadamente las condiciones se revirtieron, la humedad en el perfil alentaban a la siembra y por otro lado el hecho de sembrar trigo siempre trae alguna cobertura al suelo, una mejoría en la ocupación del suelo, también en la conservación de agua, etcétera, etcétera, que determinó que los productores se volcasen a la siembra. Aquí en la provincia de Córdoba y sobre todo en el sur de la provincia, la superficie alcanzada en nuestros departamentos supera las 200.000 hectáreas. Esto es algo mayor a la del año anterior. Los lotes están llegando a macollaje y con un estado general de muy bueno hasta excelente, diría. No ha habido por el momento adversidades, si bien se teme que estas condiciones de humedad lo que hagan es enfermedades fúngicas, enfermedades foliares, puedan aparecer. De hecho, en Marco Juárez y zona pareciera haber algún inicio de la mancha amarilla. La recomendación es estar monitoreando los lotes con mayor frecuencia para ver si ya hay que hacer algún tratamiento. Pero de todas formas, el trigo fue sembrado con las variedades de nidera, fundamentalmente de Don Mario, que fueron las más utilizadas. Por supuesto, algunos herbicidas de presiembra y en estos momentos quizás alguno de postemergencia. La fertilización tuvo también un vuelco. ¿Se acuerdan que antes hacían falta hasta 5 toneladas de trigo para adquirir 1 tonelada de soja, de urea, de fertilizante? Por ese sentido es que los números no daban. Por estas cuestiones que no terminamos de entender, todos estos conflictos bélicos por momentos están a favor, por momentos están en contra de justamente estos precios. Los precios a futuro han mejorado y ahora la urea ha rebajado casi a un 50% de esa relación. Así que eso hizo que la gente apostara al trigo y aquí están un poco en las estadísticas cómo están los cultivos. Hablemos un poquito ahora de la campaña 26-27, lo que a granos gruesos se refiere. Ya en el norte de la provincia se ha
iniciado con la siembra de girasol, cultivo siempre noble, mucha gente ha apostado a él y los últimos años ha aumentado la superficie destinada. Este año ocurrirá lo mismo, ya decimos que se va a llegar a unos 3 millones de hectáreas sembradas, así que pronto y a partir de las condiciones de humedad que tenemos en carga en el perfil, seguramente aquí también estaremos sembrando girasol. En lo que hace a maíz, todavía es temprano aventurarnos, pero muchos dicen que les gustaría arrancar algo más temprano que lo que estamos acostumbrados, allá a fines de septiembre, quizás un ratito antes, pero eso dependerá también de la temperatura en el suelo. Pasemos ahora un poco a un dato interesante. Se han sacado algunos estudios que determinaron que el departamento de Río Cuarto ha sido a nivel país el de mayor producción. Si sumamos la soja, el maíz, el girasol, el maní y los granos finos que se levantaron en esta última campaña, estamos próximos a los 5 millones de toneladas. Eso realmente es un dato importantísimo porque lo constituye a este departamento en el mayor productor del país. No muy lejanos han quedado el Marco Juárez y el General Roca. Aquí en nuestra vecindad. Ellos también, si bien no alcanzaban los 5 millones de toneladas, pero están en el orden de los 4 millones. Pero claro, aquí lo curioso es que esta producción ocurre a más de 400 kilómetros de distancia del puerto de referencia nuestro, que es Rosario. Lo que se produce en un radio de 300 kilómetros es mucho menor. Y no hablemos de lo que es el centro de la provincia de Buenos Aires o sur de la provincia de Buenos Aires, que también aportan lo suyo. Pero ellos, estando a menores distancias, no logran la producción que esta zona de Río Cuarto, como recién mencionábamos, en donde el flete en definitiva tiene una alta incidencia. Así que felicitaciones a los productores de Río Cuarto que han logrado estos volúmenes de producción. Otro dato interesante para comentar es que en estos días hubo una nueva edición del Congreso de APRESID, allí en Rosario, cuando normalmente ocurría en Buenos Aires. Entre los temas tocados, uno llama poderosamente la atención, y es este proyecto, este programa que se está llevando adelante por la gente de Infira, que lo que están buscando es la posibilidad, o han investigado, ante la posibilidad de que los cultivos anuales puedan tener una segunda cosecha, o sea, transformarlos de anuales en perennes. Por ejemplo, en el caso de la soja, dejando cierta estructura en la base cerca del suelo, allí modificando algunas porciones de ADN que todavía conservan esa posibilidad del rebrote, podrán lograr justamente una segunda cosecha sin tener que resembrar y manteniendo el suelo ocupado. Esto es interesante. Hay algunos estudios que ya demuestran que con el arroz eso sucede, o sea, algunos vestigios de raíces pivotantes o raíces secundarias pueden dar un rebrote y aprovechar y tener una nueva cosecha sin la necesidad de resembrar. Provincial, y desde el punto de vista de los agroquímicos, el año pasado se había sacado una resolución en donde se prohibía la utilización de una formulación del 2,4-D, el éster etiletílico, que en determinados meses del año no podía ser utilizado por el riesgo de que las temperaturas en esa época primavera o estival ocasionaron la volatilización de ese producto, y esa nube ante las condiciones climáticas podía significar una deriva y perjudicar a los cultivos de hoja ancha que comenzaban a sembrarse. Ahora esa resolución ya se determinó que está prohibida la utilización de este producto, de esta formulación del 2,4-D en todo el ámbito provincial, así que a tenerlo presente. También en esta semana hubo unas jornadas de los ingenieros agrónomos que, si bien hablaron sobre el crecimiento del uso de los drones, sobre todo en la toma de fotografías e imágenes aéreas, también se está utilizando mucho, se está expandiendo al uso de los agroquímicos y a las fertilizaciones con estos drones. Esto significa que la legislación vigente tendrá que ayornarse a este tema y tratar de definir algunos puntos que todavía están un poco oscuros en lo que significa al uso de los drones.
Otro tema que esta semana, por suerte, llegó a una resolución fue el conflicto en las hidrovías, o sea, la desregularización del uso de peritos y de estos pilotos que permitían, por sus conocimientos, que las naves llegasen a las terminales portuarias. Eso quedó liberado. Por supuesto, hubo aquí un conflicto, los prácticos dejaron en 2 o 3 días de trabajar. Esto se ve en un gráfico aquí reflejado, en donde en esos días prácticamente no hubieron operaciones, y que por el otro lado significaron que los puertos ya empezasen a completarse con mercadería ante la imposibilidad de ser embarcados esas producciones y otros materiales, y también frenó algunas ventas por parte del productor o hasta por las compras por parte de los acopios. Afortunadamente esto llegó a un acuerdo, el gobierno hizo marcha atrás en esa decisión, así que normalmente esto se va a ir solucionando cuando aquellos 150 barcos o más que estaban a la espera de la carga pudieran ingresar en los puertos. Todos hablan de la IA, pero en EPEC te queremos contar sobre otra IA, la inteligencia ambiental. Cuando el caloventor está al máximo, hay filtraciones en las aberturas, o el aire acondicionado en modo calor está a más de 20 grados, tu consumo se dispara. Con pequeños cambios, cuidas el planeta y ahorras energía sin perder confort. Este invierno, activa tu inteligencia ambiental. EPEC, la energía de Córdoba. Atención productores ganaderos, el jueves 27 de agosto desde las 14 horas tienen una cita imperdible en el predio ferial Ganadera San Jorge de Rufino Santa Fe. Cabaña Los Nogales de Carmona Agropecuaria realiza su gran remate de Angus colorado y negro, con la calidad genética que distingue a sus reproductores. Se pondrán a la venta 50 toros puros controlados y 200 vientres de madre puro controladas, madres Angus seleccionadas y generales. Además, importantes beneficios para el comprador: 5 cuotas mensuales o 90 días libres y flete gratis hasta 400 kilómetros. Podés participar de manera presencial o seguir el remate por elrural.com. Cabaña Los Nogales, calidad, genética y confianza para potenciar tu rodeo. Cada día que pasás en Córdoba Capital es un día ganado, un día que le sumaste a tu vida, un día que te guardarás por siempre. Cada día en Córdoba Capital es un día que no volverá a repetirse, como tu niñez, como este instante. Cada día que pasás en Córdoba Capital es un día especial, un día que algún día vas a querer vivirlo de nuevo. Vení a Córdoba Capital. El ingeniero Ignacio Berri entrevistó esta semana al licenciado Jorge Ingaramo, economista. Lo vemos. Amigos, estamos en comunicación con el licenciado Jorge Ingaramo, economista. Jorge, te damos la bienvenida al programa y ya vamos con la primera pregunta. ¿Mejora la recaudación de julio por el impuesto a las ganancias? ¿Qué tal, Ignacio? Un saludo para vos y un fuerte saludo a la audiencia. La recaudación tributaria de julio respecto a junio aumentó a nivel nacional en un 14,7%, unos 3 billones de pesos. Pasó de 20 billones a 23 billones en ese mes. Eso obviamente se debe al pago de los aguinaldos que se efectúan a fines del mes de junio y que ingresan al fisco en julio. La recaudación el aumento del 14,7 puede discriminarse con un aumento del 37% en la recaudación por la seguridad social, una vez más los aguinaldos, 14% por aumento de la recaudación aduanera, por la gran liquidación que hubo de la formidable cosecha del 25-26, sobre todo la cosecha gruesa, y un 6,3% básicamente por el pago de impuesto a las ganancias de las personas físicas, que aumentó 59%, obviamente no se ajustaron los mínimos no imponibles y casi todo el mundo aparentó ganar más que lo que verdaderamente había ganado. Las deducciones son cada vez menos las que se permiten, y además un aumento del 4% en la recaudación del IVA, que por supuesto es una derivación del 37%
de aumento en los pagos de aguinaldos. Naturalmente, ese aguinaldo se consumió casi toda la gente usa los aguinaldos para ponerse al día con las cuotas y para aumentar su consumo. Además, no se olviden ustedes que estábamos en pleno mundial. Bueno, la contracara fue que el único impuesto importante que declinó fue la recaudación de combustibles, por el hecho de que la gente deja de consumir naftas a raíz de que el shock externo que la Argentina disfruta a partir del conflicto de Irán hace que aumenta los precios de los combustibles, y como los impuestos a los combustibles y el impuesto al dióxido de carbono está vinculado al precio del crudo, naturalmente a un aumento espectacular de la recaudación, que obviamente tiene como respuesta una disminución en lo posible del consumo de parte del público. Ahora bien, esta trayectoria interrumpe una serie de 7 meses u 8 de caída en términos reales de la recaudación. Si uno toma la recaudación del mes de julio, en términos de modificación interanual, encuentra que hay una mejora del 35%, que se justifica con un 37% de aumento en los impuestos recaudados por el ARCA, 29% más de aumento de seguridad social, 50% de aumento de lo recaudado por la DGI, por el simple hecho de que en términos interanuales el impuesto a las ganancias tiene menos deducciones y la gente paga más, y apenas un 7,2% por los impuestos de aduana. O sea, es evidente que la baja de retenciones interanual y la disminución de las importaciones por el parate económico hacen que solamente crezca el 7,2%. Cuando se analizan estas variaciones, 35% interanual, hay que tener en cuenta que la inflación en dicho periodo fue del 33,5% y que la suba del tipo de cambio oficial, o sea, la devaluación del peso, fue del 10,6%. Quiere decir que se han pagado en dólares muchísimo más impuestos y que los que traen dólares pagan impuestos en Argentina muy caros en términos de los dólares que traen, y que además los impuestos aumentan más que el índice de costo de vida. ¿Por qué aumentan más que el índice de costo de vida? Porque el costo de vida tiene en su 33,5% una subdivisión entre el 29% de aumento de bienes y el 42% de aumento de servicios, entre los cuales aumentan 44,6% los precios regulados, los servicios públicos. Bueno, se nota claramente las transferencias de ingresos que están subyacentes en este modelo, ¿no? O sea, claramente los que traen dólares pagan impuestos carísimos en dólares, la Argentina está cara en dólares para todo el mundo. Todos los esfuerzos que se hacen desde el punto de vista económico por la clase media son básicamente para pagar más servicios y precios regulados que crecen mucho más que sus ingresos, y entonces el combo impositivo crece mucho más que los ingresos de la gente, con lo cual se deteriora el ingreso real y crece el endeudamiento. Este es un dibujo perfecto de la verdadera situación que está atravesando la economía. Endeudamiento, que se cura un poco con los aguinaldos, pero no lo suficiente, y una redistribución de ingresos en contra del exportador, en contra del consumidor y a favor de los proveedores de servicios públicos y privados, sobre todo los regulados. Jorge, ¿podemos hablar de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central? El gobierno pretende modificar la Carta Orgánica del Banco Central luego de 91 años de su creación. El presidente atribuye con una cifra de muchísimos dígitos, pero que básicamente son 13 trillones, el porcentual de inflación el cual respondería a la creación del Banco Central en 1935 por economistas de fustes como Federico Pinedo y Raúl Prebisch. Bueno, la inflación no se debe a eso. Cuando había caja de conversión, antes de la creación del Banco Central, y existía la convertibilidad monetaria, también había inflación. Cuando los precios internacionales suben y hay caja de conversión,
aumentan los precios locales porque la conversión es fija. Y entonces aumentar los precios locales, si se convalida con aumento en la demanda de dinero, no hay problema, porque aumentan los precios, pero también aumenta la demanda de dinero para cubrir esos precios. Pero digamos, hay un ambiente inflacionario, pero no necesariamente tiene que expresarse en inflación. La caja de conversión podía ser inflacionaria, neutra o deflacionaria, dependía de los precios internacionales y de la demanda local de pesos. Creados por la caja de conversión, por supuesto. Ahora no, con el Banco Central existe tres formas de creación monetaria: la compra de reservas por el Banco Central para pagar deudas, la emisión para mantener la liquidez interna en los momentos que aumenta la demanda de pesos, y la financiación del Tesoro. Bueno, la Carta Orgánica nueva elimina todos los objetivos que tenía la Carta Orgánica de 2012, que eran el desarrollo económico con equidad social y la creación de empleo, etcétera, que eran objetivos imposibles de cumplir por parte del Banco Central, y concentra el único objetivo en mantener el valor del signo monetario pesos. Eso, por supuesto, tendría que tener una excepción, porque, por ejemplo, durante el COVID, en el 2020, hubo que emitir por el equivalente al 7,4% del PBI por parte del Banco Central para transferir al Tesoro, ya que el COVID produjo una merma del PBI del 8,49%, ¿no? Entonces, lamentablemente, hubo que necesariamente emitir. O sea que eso debería contemplarse como excepción al logro del objetivo único que se plantea el presidente Milei, que es mantener la paridad monetaria del peso y que eso sea un instrumento antiinflacionario que dé confianza y aumente la demanda de pesos, reduciendo la tasa de inflación. Ese sería el mecanismo lógico que tiene, ¿no? Bueno, va en la dirección correcta, no se puede decir que no. Era evidente que no se podían conseguir tantos objetivos con tan pocos instrumentos, como planteaba la Carta de 2012. No es la convertibilidad, no es la vuelta a la caja de conversión, no hay que confundirse. La convertibilidad era una paridad fija 1-1 y la compra-venta por parte del central de pesos o dólares según lo que deseara la gente, pero siempre dentro de esa paridad fija. Bueno, parece una reforma interesante. Hay más dificultades para remover al presidente del Banco Central y a su directorio que para nombrarlo. Por eso no se sabe hasta qué punto Bausili va a ser ratificado o no en su cargo, porque como es socio privado del ministro de Economía, evidentemente removerlo va a ser muy difícil, van a hacer falta 2/3 de ambas cámaras para removerlo, pero nombrarlo no es tan difícil, porque solamente se nombra por simple mayoría del Senado. Aparte de eso, se perdieron oportunidades, tal como menciona el exministro Cavallo. Él dice claramente que se va en la dirección correcta, pero que correspondía darle curso legal al mismo tiempo a la moneda dólar, porque si va a haber competencia de moneda o convivencia de monedas, es injusto que una tenga un ente emisor con un solo objetivo y de la otra moneda, que es en la que ahorran los argentinos, no haya una capacidad de emitir, porque lo emite el Tesoro norteamericano. Y al mismo tiempo pide la eliminación de todas las restricciones cambiarias, o sea, la obligación de los exportadores a liquidar las divisas en dólares y obtener pesos y con eso comprar lo que exportan, y también eliminar los movimientos de capitales, las restricciones a los movimientos de capitales. Yo personalmente estoy a favor de que se eliminen las restricciones cambiarias y las restricciones al movimiento de capitales. O sea que coincido con el exministro Cavallo. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Te mando un abrazo grande. Bueno, gracias por la oportunidad, Ignacio, y como siempre, estoy a tus órdenes. Y saludo a la audiencia. Con el tiempo entendés el valor que tienen las escapadas. El sol de invierno cordobés, disfrutar a tus viejos, enamorarte, estar cuando tus hijos crecían y tener un tiempo para vos. Hoy viendo a tus nietos, ¿ves el fruto? Hola, sí, me vine a Córdoba. Me vine con Mabel y el chico que estoy conociendo. Espérame un minuto. Amor, sálame de la colonia, se corta a 45 grados. ¿Y ahora, papi? Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Como es habitual, el ingeniero Ignacio Berri nos ofrece el informe técnico, en esta oportunidad sobre el tema cruzamientos. Amigos, en el informe técnico de hoy vamos a hablar de cruzamientos. Cuando se cruzan dos razas,
se produce en las crías un vigor superior a la de sus antecesores, observados al verlos más resistentes, más fértiles, de mayor volumen corporal y de mayor capacidad productiva. Este fenómeno no es transmitido por herencia, sino es producido por el choque de genes paternos y maternos. Heterosis. Amigos, nos vemos. Atención productores ganaderos, el jueves 27 de agosto desde las 14 horas tienen una cita imperdible en el predio ferial Ganadera San Jorge de Rufino Santa Fe. Cabaña Los Nogales de Carmona Agropecuaria realiza su gran remate de Angus colorado y negro, con la calidad genética que distingue a sus reproductores. Se pondrán a la venta 50 toros puros controlados y 200 vientres de madre puro controladas, madres Angus seleccionadas y generales. Además, importantes beneficios para el comprador: 5 cuotas mensuales o 90 días libres y flete gratis hasta 400 kilómetros. Podés participar de manera presencial o seguir el remate por elrural.com. Cabaña Los Nogales, calidad, genética y confianza para potenciar tu rodeo. Todos hablan de la IA, pero en EPEC te queremos contar sobre otra IA, la inteligencia ambiental. Cuando el caloventor está al máximo, hay filtraciones en las aberturas, o el aire acondicionado en modo calor está a más de 20 grados, tu consumo se dispara. Con pequeños cambios, cuidás el planeta y ahorrás energía sin perder confort. Este invierno, activa tu inteligencia ambiental. EPEC, la energía de Córdoba. De esta manera le ponemos punto final a nuestro campo y ciudad de hoy. Nos reencontramos la semana próxima en esta misma sintonía y a esta misma hora. Que lo pase bien.